a un cierto tipo o menor grado de hipoperfusión tisular, mediado por, vamos a lo largo del proceso de la charla, por una alteración en la respuesta del propio organismo, ¿ya? Del huésped. Shock séptico, sepsis, lo que hemos visto anteriormente, con anomalías circulatorias y celulares o metabólicas, lo suficientemente profundas para incrementar sustancialmente la mortalidad. Entonces, en shock séptico ya vemos anomalías circulatorias, celulares, metabólicas, alteraciones que van a incrementar la mortalidad. Entonces, en general, shock séptico es sepsis más hipotensión persistente que requiere vasopresores para mantener una presión arterial media mayor a 65 o niveles de lactato sérico mayor a 18 miligramos por decilitro en ausencia de hipovolemia. ¿Ya? Entonces, en hipovolemia decimos de que el paciente está hidratado o está con su infusión de cristaloides a dosis adecuadas, a dosis plenas. Y la mortalidad es mayor al 40%. Vamos a ver que dentro de la etiología, en gran porcentaje, los gérmenes que están inmiscuidos en una sepsis es los cocos gram positivos. Los gram positivos y gram negativos, son 20% la asociación, y dentro de los focos, lo que más nos va a importar es que los de foco pulmonar son hasta un 64% y en menor cantidad los de foco abdominal un 20%. Solamente en un tercio de los casos vamos a tener un hemocultivo positivo. ¿Ya? Eso lo describe la literatura americana, lo ponemos como un tema informativo. Dentro de los gérmenes presentes en nuestro medio como productores, entre comillas, productores de sepsis, está la E. coli, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, etc. ¿Ya? El cuadro clínico ya lo hemos visto anteriormente en las diapositivas. Vamos a solamente hacer una gran asociación, el cual va a estar, vamos a encontrar un paciente idealmente con fiebre. Vamos a ver que va a estar taquicárdico, va a estar taquipneico, puede tener un estado mental alterado, va a haber hipotensión arterial, va a haber oliguria, podemos llegar incluso a ver piel moteada ya nos indica hipoperfusión tisular y un llenado capilar mayor a 2 segundos, ¿no? Bastante lento. Entonces, este cuadro clínico podría permanecer a una infección común y silvestre, pero lo que nosotros tenemos que hacer es la identificación precoz de un paciente en sepsis. Entonces, el diagnóstico hasta un 30%, una tercera parte, puede presentar cultivos negativos, es decir, que nosotros tener un paciente con criterios de sepsis y tener cultivos negativos no exime necesariamente que esos cultivos negativos sean, que ese cuadro no sea una sepsis como tal. El diagnóstico también de sepsis se hace con un valor que es muy importante, se ha estudiado últimamente, que es la procalcitonina. De un valor mayor a 0.25 microgramos de procalcitonina, vamos a hablar de que estamos frente a un paciente séptico. Vamos a ver más adelante dos, ¿cómo lo diríamos? Dos escalas de valores para nosotros determinar si estamos frente a una sepsis o frente a una infección. Entonces, el Q-SOFA, que es el SOFA, vamos a ver más adelante, que es un test corto, por eso es Q, de corto, de 3 puntos, ya vamos a decir que está sepsis. Y un SOFA, que es esta categorización mayor a 2 puntos, vamos a decir que es sepsis. Ahora, cuando nosotros queremos hacer el diagnóstico, estamos frente a un paciente con alta probabilidad de sepsis, estamos en la obligación de hacer cultivos microbiológicos. Cultivos microbiológicos de secreción o hemocultivos. Cualquiera de los dos, si es ambos, mejor. Entonces, los de rutina deberían incluir 2 conjuntos de cultivos de sangre, uno para aerobios y otro para anaerobios. Esto va a depender mucho de la especialización de los laboratorios. No todos los laboratorios están en la posibilidad de hacer este tipo de hemocultivos simultáneos, pero para diferentes gérmenes.
Entonces vamos a ver cómo se mide el QSOFA. ¿Ya? QSOFA solamente vamos a tener tres criterios. Entonces, nosotros estamos en la obligación de todo paciente que está atravesando un proceso infeccioso, descartar que no se trate de una sepsis. Entonces, el QSOFA es es una secuencia corta de evaluación para determinar si un paciente está en sepsis o no. Entonces, solamente son tres criterios. Un criterio es el estado de sensorio, el estado mental. El otro criterio es la frecuencia respiratoria y el otro criterio es la presión arterial. ¿Ya? Presión arterial sistólica. Entonces, ¿qué necesitamos para que nosotros hagamos al pie de cama o donde estemos el QSOFA? Solamente un tensiómetro, nada más. No necesitamos más. Los criterios nos dicen, dos o más de los tres criterios nos dice que debemos hacer la investigación, debemos de prender las alarmas de que este paciente puede estar atravesando como puede estar atravesando o ingresando al campo de la sepsis. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a incluir, vamos a describir mucho esta diapositiva porque es una diapositiva que me gustaría que no se olvide. Me gustaría que no se olvide. Entonces, son tres criterios, dos o más hablamos de sepsis. Uno es el estado de sensorio, solamente es clínico observacional. La frecuencia respiratoria, solamente observacional. Y un tensiómetro para ver la presión arterial sistólica. Nada más. Tenemos, ¿cómo vamos a decir que el paciente está con un estado mental alterado? Cuando la escala de Glasgow es menor o igual a 13. Entonces, 13 o menos. 13 o menos. De un basal de 15 se hace la apreciación. Entonces, por ejemplo, si el paciente es postrado, no vamos a poder incluir este valor, ¿no? Tendría que tener los otros dos criterios para que nosotros afirmemos de que sí ese paciente está entrando en el campo de la sepsis. Entonces, la escala de coma de Glasgow menor o igual a 13, una frecuencia respiratoria mayor a 22, eh, y una presión arterial sistólica menor de 100. Obviamente, dentro de los criterios, dentro del entorno, dentro de lo que estamos buscando, un paciente con alta sospecha de sepsis. O sea, es muy distinto que, mmm, por ejemplo, un paciente que está corriendo y por algún motivo tiene una alteración de bomba y tiene cursos de hipotensión. Su frecuencia respiratoria, como ha estado haciendo esfuerzo, va a ser de 24 y su presión arterial sistólica está en 90. Nosotros, si es que no encontramos el contexto de infección, la sugerencia, la sugestión de que estamos buscando sepsis, no nos va a servir esto. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a aplicar esto? Cuando estamos dentro del contexto de un paciente infeccioso, con una infección, y además dentro del contexto de que se pueda ir al camino, al área de la sepsis. Entonces, no nos olvidemos, no nos olvidemos, no nos olvidemos, no nos olvidemos. Es escala de coma de Glasgow menor o igual a 13, respiración mayor o igual a 22, presión arterial sistólica menor de 100. Esto es el que nosotros tenemos o estamos obligados a hacer en el contexto de un paciente con posible sepsis o en el contexto de un paciente que está en una infección que no está siendo tratada de repente adecuadamente. Esta otra tabla es el SOFA, que ya no es el corto, sino es el extra. Entonces nosotros primero estamos atendiendo en nuestro consultorio y vemos este paciente que
aparentemente está en el contexto de una infección y hemos encontrado dos o más de estos. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Ahora sí, hacer los exámenes correspondientes, gases arteriales, hemograma, bioquímica, etcétera, etcétera, para aplicar la tabla SOFA, ¿ya? Entonces tenemos respiración, coagulación, hepático, cardiovascular, sistema nervioso central, renal. ¿Para qué nos sirve esta tabla? Para que nosotros sepamos qué vamos a pedir, entre comillas, qué vamos a solicitar a nuestro paciente para que lo encasillemos si es un SOFA o no es un, si es una sepsis o no es una sepsis. ¿Sí? Ahora, también por qué es importante este cuadro. Con lo que hemos visto anteriormente, si se dan cuenta, se repiten casi eh, las mismas variables, ¿no? Se repiten casi las mismas variables. Entonces, vamos a tener como el punto cero, esto de acá, son todos los variables normales. ¿Ya? Entonces, un paciente con cero, eso es lo normal. Eso es lo ideal. Si nosotros nos hacen esos exámenes, nosotros vamos a salir en este campo, en cero. A medida que se va aumentando en puntaje, 1, 2, 3, 4, ya hay mayor gravedad, hay mayor severidad. Entonces, eso también nos ayuda, este tipo de tablas nos ayuda a saber cómo nosotros vamos a establecer la severidad de un paciente a partir de exámenes de laboratorio. Entonces, en esta charla básicamente estamos viendo qué exámenes de laboratorio desde el punto de vista de un paciente crítico, no solo desde un paciente séptico, son importantes para nosotros. Vamos a ver, primero, la respiración. La relación de presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno debe ser normalmente mayor de 400. ¿Eh? Eso es lo ideal, lo óptimo. Ahora, en nuestro medio esto va a ser un poquito menos porque la presión arterial de oxígeno en altura disminuye un poquito. ¿Ya? Pero para términos teóricos lo vamos a tomar tal cual las tablas establecidas. Las plaquetas normalmente tienen que ser mayor a 150, normalmente. La bilirrubina idealmente tiene que tener un valor menor de 1.2, menor de 1.2. Vamos a ver algunas preguntas a los muchachos. A ver, a ver, a ver. Ya. Manuel Zúñiga. Sí, doctor. ¿Cómo estás, Manuel Zúñiga? En la anterior clase hablábamos sobre las bilirrubinas y el paciente crítico. ¿Recuerdas cuál era esa asociación? ¿Qué tipo de bilirrubina nosotros buscamos para identificar un paciente crítico? Doctor, no le escuché, acaba de pasar un camión. Sumario, ¿dónde está? ¿Cuál es la asociación entre el valor de bilirrubina y un paciente crítico, o en el contexto de un paciente crítico? A ver, José La Mejía directa, Paiva. doctor. Ajá, la directa. ¿Y cuánto tiene que ser el valor? Am, no recuerdo, doctor, el valor exacto. A ver, Mejía Paiva. Presente, doctor. A ver, ¿qué valores nos sirven para identificar un paciente potencialmente crítico de bilirrubina total?
De total, doctor, perdón, Ujú. mayor a, a 1,5, creo, miligramos por decilitro. Mayor, estaría alterado, ¿no? A ver, Gilbert Arias, la misma pregunta. Gilbert, ¿está? Edson Calderón. Edson Calderón, ¿está? Doctor, sí está, pero ¿me puede repetir, por favor, la pregunta? No, ya la repetió 2 veces. Tienen que estar atentos. Fiorella Mango. Doctor, buenas noches. ¿Verdad? Bueno, la bilirrubina total que sea mayor a 1,2 miligramos, doctor, por decilitro. No, no, eso hemos hablado en la clase anterior. Si una bilirrubina estaba mayor a tanto, teníamos que tener alerta porque nuestro paciente era potencialmente crítico. Dayana Polo, Sí, doctor. a ver, ¿cuál es tu respuesta? De 2 a 3 miligramos de cilitro, doctor. No, no hay. Dijimos solamente un valor. ¿Mayor a qué valor? A ver, May Denise Flores. Doctor, ¿me escucha? ¿Sí? Ay, bueno, después estaba hablando y no me escuchaba. Doctor, mayor a 2 tendría que ser. Claro. En términos generales, mayor a 2. Una bilirrubina total en un paciente mayor a 2 ya nos dice que es un paciente potencialmente crítico, potencialmente inestable. Entonces acá vemos que el valor normal de la bilirrubina es menor a 1 punto. Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar con esto? Que si bien es cierto, no estamos usando ya, no se usan los criterios clásicos de SIR, sepsis, shock séptico, etcétera, etcétera, estamos jugando en las mismas variables. Desde la anterior clase hemos visto que cómo identificar un paciente potencialmente crítico, estamos jugando sobre las mismas variables. A nivel del hígado, la bilirrubina es muy importante. A nivel de la coagulación, las plaquetas, la respiración, el PAFIO2. A nivel cardiovascular, tan sencillo como medir la presión arterial. Y de estos, el valor de la presión arterial media es la que nos va a dar el punto de corte para nosotros caracterizar de alguna u otra manera a un paciente potencialmente crítico o a un paciente en estado de sepsis. ¿Sí? Ahora, desde la primera clase les dije que era muy importante que nosotros a todos nuestros pacientes siempre evaluemos mínimamente la escala de Glasgow. La escala de Glasgow es muy, muy importante. A nivel renal, la creatinina o el flujo urinario, eso es lo que nos va a importar, es lo que nos va a importar. Muy bien. Entonces, como valor cero son los valores más, ¿qué les digo? Más basal de un paciente. Si nosotros nos practican, posiblemente estemos en valor cero como un valor total. Vamos a tener que como un valor, como un puntaje de 1 a un PAFIO2 menor de 400, se le va a dar 1. A plaquetas menores a 150, el valor es 1. Las bilirrubinas entre 1,2 y 2 nos da un valor 1. Una presión arterial media menor de 70, valor 1. Una escala de Glasgow entre 13 y 14, valor 1. Y una creatinina levemente incrementada entre 1,2 y 1,9 nos va a dar un valor 1. Entonces, ¿esto qué nos indica? Que con estos valores, este es un paciente que está potencialmente inestable. Potencialmente inestable. Vamos a hablar nosotros de sepsis cuando tengamos 2 o más puntos en la sumatoria general. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos un PAFIO2
menor de 100 ya tenemos 4 puntos, suficiente para que nosotros digamos que este paciente está séptico. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Entonces, cada valor nos da un puntaje. Si esa sumatoria es mayor o igual a 2, o sea, 2 o más, ya está, que estamos cada vez más cerca a un diagnóstico más certero de sepsis. Y si hablamos en un contexto de sepsis, esto es ya, estaríamos hablando de sepsis. Esto que ustedes se lo aprendan de memoria no va a ser necesario porque existen tablas en las cuales solamente se le pone el valor y las unidades y al final nos calcula un valor final e incluso nos sugiere el diagnóstico, nos sugiere el diagnóstico. Entonces, vamos a ver qué otra cosa nos enseña esta tabla. Esta tabla nos enseña que este paciente es normal, con estos valores aplicados a estos sistemas: respiratorio, coagulación, hígado, cardiovascular, sistema nervioso, renal. Este paciente sería con una enfermedad, ¿no? Sería como una enfermedad leve. Acá lo podríamos tratar como un moderado. Este paciente con estos valores diríamos que es un enfermo moderado. Este es moderadamente grave o severo y este paciente es muy grave. ¿Sí? ¿Me dejo entender esos ejemplos? Zenaida, ¿se entiende lo que quiero explicarles? Sí, doctor. No, eso es COVID, ¿no? Palmanila León. Doctor, buenas noches. Hola. ¿Cómo tú ves a este paciente? ¿Cómo te imaginas un paciente que está con plaquetas de 20 en el contexto de una sepsis, una escala de Glasgow menos de 6 y unas bilirrubinas mayor a 12? ¿Cómo te lo imaginas? ¿En qué unidad? ¿Dónde crees que está hospitalizado? ¿En qué parte del hospital está? Doctor, sería un paciente crítico, el cual debería estar hospitalizado en UCI. Claro, está en UCI y posiblemente esté desahuciado, ¿no? Es un paciente con lesiones muy severas, con una disfunción orgánica muy profunda. Si es una escala de Glasgow de 6, un PAFIO-2 menor de 100, posiblemente ya esté falleciendo. Entonces, con estos valores nosotros podemos hacer una escala de gravedad de un paciente. Entonces, este cuadro nos sirve desde muchos puntos de vista. Desde un punto de vista de reconocer cuáles los órganos que usualmente se van a dañar, de todos los valores bioquímicos que tenemos para evaluar la funcionalidad de un órgano, cuáles son los que deberíamos tener siempre presente y cuál sería nuestra alternativa de acuerdo a la categorización de gravedad del paciente. Bueno, hemos usado esta tabla, pero la función básicamente es unir los puntajes, hallar el puntaje final. Si este es igual o más de 2, estamos hablando cada vez más cerca o más certeramente en un contexto de sepsis. Entonces, habíamos dicho durante la primera parte de la charla que se habían puesto de acuerdo para primero hacer una identificación de un paciente en sepsis, ¿no? Eso es lo que hemos visto anteriormente. Y ahora se plantea una terapia, metas de terapia. Entonces, dentro de las metas de terapia para tratamiento de sepsis, lo primero es una identificación. Para la identificación vamos a usar primero el Q-SOFA y luego el SOFA. Una vez que ya hemos hecho nuestra identificación, desde que el paciente llega hasta la primera hora, se tienen que haber ya cumplido estos 5 primeros pasos. Primero se mide el nivel de lactato, se revalúa si el valor inicial es mayor a 2,
Un nivel de lactato puede indicar que los tejidos no están recibiendo suficiente, etc. 2. Vamos a realizar hemocultivos. Entonces, primero, gases arteriales. Sobre la marcha, vamos a hacer los hemocultivos. Estos se deben de tomar antes de administrar los antibióticos, y esto es muy importante, si es posible. En muchos hospitales, lamentablemente, el escaso personal, el escaso personal de laboratorio hace que puedan incluso acudir a la segunda, tercera hora. Nosotros no vamos a esperar. Antes de eso, si es que no vienen a tomar los hemocultivos, vamos a administrar antibióticos. Antes de la primera hora se deben administrar antibióticos de amplio espectro y que, según el contexto, sean activos contra el posible o el sospechoso organismo causal. Los líquidos son muy importantes, estos tienen que entrar sí o sí por vía endovenosa. La reanimación con líquidos es un paso esencial, ¿ya? Entonces, si es que hay hipotensión o un lactato alto, vamos a empezar la primera hora con 30 mililitros por kilo, ¿ya? Por 30 mililitros por kilo. Entonces, un paciente de 70 kilos en la primera hora puede recibir 2.1 litros de cristaloides como dentro del contexto de SIRS, dentro del concepto de sepsis. Si a pesar de esto no estamos elevando adecuadamente nuestra presión arterial, se administra un vasopresor. Y este vasopresor va a ser titulable, se va a aumentar o disminuir progresivamente para mantener una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio. Entonces, estas son las metas durante la primera hora. ¿Ya? Durante la primera hora estas son las metas. Correcto. Sigamos. Tenemos que generalmente esto se va a realizar dentro, la reanimación inicial se va a realizar en una sala de urgencias, necesariamente. Los cristaloides se van a dar a una razón de 30 mililitros por kilo en 3 horas, inicialmente, ¿ya? Inicialmente. La presión arterial media va a ser más. La reanimación inicial no son suficientes a esta tasa para que encontremos o para que nuestro paciente tenga una presión arterial media mayor a 65, vamos a usar rápidamente vasopresores. En relación al tipo de antibiótico, entonces, para que nosotros iniciemos la antibiótico-terapia, primero tenemos que confirmar el diagnóstico. Tenemos 1 hora para confirmar el diagnóstico. En muchos casos los laboratorios tienden a tener sus respuestas entre 2 a 3 horas. Es así que vamos a usar solo aquellos laboratoriales para hacer nuestra evaluación inicial, para elegir nuestro antibiótico inicialmente, solo aquellos laboratorios que los podamos obtener precozmente, como por ejemplo gases arteriales, donde también está el lactato, donde también está el PAFIO2, etc. Para que, asociado al resto de signos clínicos en relación al SOFA o el QSOFA, ya establezcamos el diagnóstico que estamos frente a una sepsis y podamos, de acuerdo al órgano sugestivo de infección, iniciar nuestra terapia antibiótica, máximo 1 hora. La literatura nos dice que tenemos que tener una cobertura bacteriana lo suficientemente amplia, con 1, idealmente hasta 2 antibióticos, en relación a ese posible agente causal de ese posible foco infeccioso. Dependiendo de las características, se le puede adicionar algún tratamiento fúngico o algún tratamiento retroviral.
La duración de este punto infeccioso, reconocido como punto de partida para una sepsis, va a tener una duración entre 7 a 10 días. En términos generales, se habla de usar cefalosporinas de tercera generación o superiores, penicilina de amplio espectro, carbapenémicos, etc. En el caso de un estudiante, de un interno de medicina, de un médico general en Serum, lo que va a tener más a la mano y lo vamos a agradecer en el hospital va a ser que se use cefalosporinas de tercera generación o superiores. No es muy recomendable que en un ámbito rural, por ejemplo, se usen carbapenémicos, ¿no? Como se ha estado viendo en pacientes con COVID, que ante la desesperación de pacientes que no respondían, entre comillas, no respondían a un tratamiento antibiótico, se ha llegado o han llegado a dar macrólidos, carbapenémicos a nivel ambulatorio, cuando nosotros sabemos que la única posibilidad de una infección tan seria sería intrahospitalaria. En un ambiente domiciliario es sumamente improbable de que estemos hablando de un germen más allá de un neumococo, como una coinfección a una infección viral, a una coinfección bacteriana, ¿no? Los niveles de prolactina también son marcadores para ver si cómo está el rango o el tipo o cómo va el avance con nuestra cobertura antibiótica. El tercer punto que es muy importante es que si nosotros no controlamos la fuente, por ejemplo, tenemos un paciente con una sepsis punto de partida abdominal, donde es una peritonitis o es una apendicitis aguda la causal, y no lo operamos, solamente le damos tratamiento, va a ser muy difícil de que haya una respuesta a largo plazo a los antibióticos, si es que no hacemos una identificación y control de fuente. Esta identificación y control de fuente no debe durar más allá de 6 a 12 horas hecho el diagnóstico. Entonces, inicialmente un absceso nosotros podemos tratar entre 6 a 12 horas tratando de enfriar ese cuadro clínico, pero ese es el tiempo máximo que le estamos dando a los cirujanos para que hagan su plan terapéutico quirúrgico definitivo, para lo cual la solución con fluidos, el aporte de antibióticos va a ser solamente coadyuvante. Dentro de los medicamentos vasoactivos, la norepinefrina, que es lo mismo noradrenalina, es el vasopresor de elección. Podemos usar vasopresina, podemos usar dopamina. En términos generales, si ustedes son internos o están en su serum, va a ser muy difícil de que tenga acceso a vasopresina, dopamina, no lo van a poder. Menos dobutamina. Lo que sí vamos a tener a la mano, y sí tenemos a mano en periferia, en todos los hospitales, es la norepinefrina, la noradrenalina. La noradrenalina usualmente viene en ampollas de 4 miligramos. La dosis, para que ustedes lo sepan cómo lo van a indicar si es que están frente a un paciente con shock séptico, es 12 miligramos, es decir, 3 ampollas divididas en 10 cc de cloruro de sodio. Se inicia usualmente con 10 cc hora, titulable para una presión arterial media mayor a 65 milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que iniciamos con 10 cc hora, esto siempre en bomba de infusión. Idealmente el paciente tiene que tener un catéter venoso central. Y la enfermera va a pasar por los primeros 30 minutos. Si no ve respuesta, si esa presión arterial media sigue en 55, 50, va a subir a 15 posiblemente. Entonces escala de 2 en 2 o de 5 en 5, dependiendo de la respuesta. ¿Ya? Dependiendo de algunos, esa respuesta se puede obtener a dosis muy bajas. Tú le puedes poner a un paciente que está con una presión arterial media de 50, por ejemplo, le inicias con 10 cc hora, posiblemente a la hora
En algunos pacientes están con 170-100 de presión arterial, ¿no? Una presión arterial sistólica mayor a 120, presión arterial media mayor a 120, por ejemplo. Entonces, a veces hay labilidad, entonces se tiene que hacer un control estrecho. Todo paciente que está con vasopresor es necesario que esté con un monitor, básicamente parámetros de frecuencia cardíaca y parámetros de presión arterial. En la actualidad, todos los monitores de presión arterial tienen temporizador, si lo quieren llamar así. Entonces, se ajusta para que este monitor marque o le tome automáticamente la presión arterial por lo menos cada 15 minutos. Entonces, tiene que estar con vigilancia, con monitoreo, ¿ya? Ese paciente con vasopresor en shock séptico tiene que estar con monitoreo constante. En algunos casos vamos a necesitar echar mano al uso de hemoderivados, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que saber si un paciente tiene una hemoglobina menor o igual a 7, en ausencia de circunstancias atenuantes, como isquemia de miocardio, hipoxemia grave, hemorragia aguda o una anemia crónica, sí se puede dar una transfusión de eritrocitos, ¿no? Paquete globular. Las plaquetas, la transfusión profiláctica de plaquetas solo se da cuando el valor es menor de 10.000 en ausencia de una hemorragia manifiesta y cuando los recuentos sean menor de 20.000 si el paciente tiene un riesgo importante de hemorragia. En términos generales, se da las transfusiones por pool de plaquetas. Entonces, un pool de plaquetas son más o menos 10 unidades, ¿ya? De plaquetas. Entonces, vamos a dar... si bien es cierto, esto es algo muy teórico, si un paciente tiene menor de 40, de 50 a 40, muchas veces depende de los criterios que se han unificado en áreas críticas, básicamente menor de 50.000, podemos dar una transfusión de un pool de plaquetas, Y finalmente, estos pacientes en shock séptico muchas veces terminan en ventilador mecánico, ¿no? Terminan en ventilador mecánico cuando el paciente está en disfunción orgánica, ¿no? Posiblemente ya hay una disfunción de fuelle, el paciente ya está débil, los músculos ya no pueden crear esa presión negativa, hay un gran trastorno del medio interno, del medio ácido básico, hay trastornos metabólicos que de cierta manera disminuyen esa perfusión de PO2, PCO2 a nivel alveolar. Entonces, entre otras, ese es un coadyuvante para que un paciente entre a ventilador mecánico, ¿no? Bueno, si ustedes se interesan más, hablar de un ventilador mecánico incluye muchas variables que para el tema pienso que no son necesarias, pero sí es necesario que ustedes sepan que un paciente desde una infección común puede pasar a una sepsis, puede pasar a un shock séptico y si es un shock séptico persistente, posiblemente entre a ventilador mecánico. Chicos, cualquier duda lo vamos a estar resolviendo en la próxima clase. Yo tengo que volar, a las 7 en punto tengo una reunión de la clínica, así que, o rápidamente, si es que hay alguna pregunta, alguna duda. Gracias, doctor. ¿Sí? ¿Todo en orden, muchachos? Sí, doctor, todo normal. Creo que hemos sido bastante claros, ¿no? O sea, miren, el tema no es indagar muchos valores, muchas cosas, sino que las cosas que les he dicho, que hemos hecho bastante hincapié, se quede muy claro, ¿no? No lo olviden, no lo olviden. Chicos, que tengan una bonita noche. Nos estamos viendo el próximo martes. Si tienen alguna duda puntual, me la pueden enviar a mi WhatsApp y lo vamos compartiendo con la licenciada para que lo socialice con el resto de alumnos. ¿Ok? Ya, doctor, gracias. Listo, que tengan muy buenas noches. Gracias a ustedes por asistir. Gracias, doctor. Les vaya muy bien. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches.